Hola, bienvenido al canal. Hoy vamos a hablar sobre codificación con números binarios, es decir, una manera de representación de la información en donde esos elementos binarios no quieren decir exactamente lo mismo de lo que hemos estado hablando, que la posición que tiene establece el múltiplo por el que nosotros estamos trabajando, es decir, un NI y una base, sino que vamos a hablar de una forma de representación de la información en donde ese dígito binario representa otra cosa. Entonces vamos a hablar de tres codificaciones básicas, que sería la codificación en BCD, la codificación Gray y la codificación ASCII. Vamos a comenzar. Pues vamos a comenzar con el primer código del que vamos a hablar el día de hoy, que sería el código que se llama BCD. Básicamente, cuando nosotros hablamos del código BCD, es una representación dígito a dígito, es decir, esta representación de este número no tiene nada que ver con la posición que tiene, sino más bien el valor a un dígito en decimal. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a suponer que yo quiero obtener el código BCD del número 12, este es decimal. Quiero obtener su codificación BCD, entonces voy a hacer la representación de este dígito en binario y de este otro dígito en binario. Entonces, como tú ya podrás intuir, el código BCD de cada dígito va a estar conformado por 4 bits. ¿Esto por qué? Porque el dígito más grande que yo puedo representar en este caso sería el dígito 9. Pero para poder representar el número 9 voy a necesitar 4 bits. Es decir, el número 9 sería 1, 0, 0, 1, que requiere 4 bits. Por eso la representación de este número 12 en BCD la obtendría representando el número 2, que sería 0, 0, 1, 0, y el número 1, que sería 0, 0, 0, 1. Entonces, este número binario sería la representación BCD del número 12. De la misma manera, si yo quisiera obtener, por ejemplo, la representación de BCD de este número decimal que cuenta con 3 dígitos, tendría que representar primero el 7, que sería 0, 1, 1, 1. Luego el 5, que sería 0, 1, 0, 1. Y luego el 1, que sería 0, 0, 0, 1. Y esta sería la representación BCD del número 157. ¿Esto por qué es importante? Porque observa, por ejemplo, si yo hubiera tomado la representación del 7, nada más con los 3 bits necesarios para dibujar este 7, o bueno, para representarlo, y luego diría, viene el 7 y luego viene el 5, pero entonces si yo cuento 1, 2, 3 dígitos para el 5, pues este número ya no sería el 5, sino más bien sería el 2. Por eso es importante estandarizar esta representación de estos números. ¿Para qué es útil el código BCD? Bueno, pues el código BCD nosotros lo podemos utilizar para transmitir un número cualquiera, en este caso un número representado como a manera de carácter, ¿sale? Ahora vamos con el siguiente. La siguiente codificación de la que vamos a hablar es la codificación Gray. Esta codificación es útil, bueno, se escribe así, codificación Gray. Esta codificación es útil o se crea con la intención que cuando nosotros tenemos una secuencia binaria, podemos ir verificando los cambios de estado de una manera más sencilla. ¿A qué me refiero con esto? Observen lo siguiente. Si yo escribo aquí, por ejemplo, lo voy a escribir a 4 dígitos. El número 1 en binario, el número 0, el número 2, el número 3, el número 4. Vamos a observar que aquí va ocurriendo un cambio de estado. Si yo quisiera escribir el número 5, tendría otro cambio de estado aquí.
Y aquí, digamos, estos elementos se mantienen, ¿no? Pero si yo observo del número 1 al número 2, vamos a observar que no solo cambió este elemento, sino que también cambió este. Entonces, si yo lo veo de esta manera, tendría que estar al pendiente para saber si estoy en 1 y ahora voy a contar a 2, el cambio de estos dos elementos, no nada más de 1. Entonces, la intención del código Gray es justamente hallar una secuencia tal que cuando nosotros vayamos del 1 al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, únicamente ocurra un cambio de bit a la vez, sin importar qué tan grande sea ese número, o a partir de donde nosotros empecemos a contar. ¿Esto qué utilidad tiene? Bueno, ¿ustedes alguna vez han pensado, por ejemplo, en esos sensores? Que lo voy a dibujar aquí en una vista lateral. Aquí tengo el motor, la flecha del motor, y aquí hay un disco que está acoplado a este motor, y aquí nosotros tenemos un pequeño lector digital. Ahora, si yo lo dibujo de frente, tendría el disco de esta manera, y entonces este disco tiene como una especie de agujero. No necesariamente es un agujero, simplemente puede ser que el disco sea opaco, es decir, esta parte del disco no permite ver hacia el otro lado y esta parte sí. Y entonces aquí tiene justamente el fotodetector. De tal manera que cuando el disco pasa una vez, entonces se crea una señal, vamos a decir, el fotodetector está viendo una parte opaca, entonces está en estado bajo, y entonces cuando pasa por la ventana se genera un espacio alto, de tal manera que cuando la ventana termina, regresa a estado bajo. Y entonces, si nosotros ocupáramos, por ejemplo, este sistema para leer cuántas veces ha girado el disco, nosotros seríamos en la cuenta 1, 2, 3, 4, 5, de tal manera que lo que estamos leyendo es justamente esta parte de aquí, que sería un cambio de estado de bajo a alto, ¿vale? Pero entonces ahora supongan que no nada más tiene una ventana, sino que ahora tiene como múltiples ventanas. Y entonces yo quiero contar, o yo quiero ver si se movió a la derecha o se movió a la izquierda. Y entonces justamente algo que me permite llevar una cuenta de una manera más ordenada, sin equivocarme, es justamente esta parte del código Gray. ¿Por qué? Porque si yo voy contando en Gray, nada más voy a ir viendo un cambio de estado. Entonces, vamos a ver cómo se calcula el Gray, y entonces probablemente entendamos mejor este concepto. Entonces, voy a calcular el código Gray. Para hacerlo un poco más interesante, voy a empezar, por ejemplo, del número 7 binario, luego el 8, el 9, el 10, el 11, y me voy a quedar hasta ahí. Voy a hacer una representación a 4 bits. ¿Para qué? Para que la representación sea uniforme, ¿vale? Entonces el 7 a 4 bits yo lo escribo en binario, así. Este no sería el Gray, este sería, vamos a decir que este es el decimal, este es el binario, y aquí vamos a calcular el Gray. Así. Entonces el 7 es este, el 8 es este, el 9 es este, el 10 es este, y el 11 sería así. Voy a calcular el Gray. ¿Cómo calculo el Gray? Bueno, el número Gray lo vamos a calcular de la siguiente manera. El primer bit que conforma el número lo voy a escribir tal cual como era, y los siguientes elementos los voy a calcular como la diferencia en valor absoluto del actual menos el anterior. ¿Cómo es esto? El primer bit se queda tal como es, 0. El siguiente bit lo calculo como la diferencia del actual menos el anterior. Entonces, en valor absoluto, 1 menos 0, 1. El que sigue, 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Y este número que me está dando aquí de 4 bits representa al 7 en binario. Voy con el que sigue, el 8. Este lo dejo tal cual como es, 1. Aquí calculo la diferencia en valor absoluto de estos, entonces sería 0 menos 1 me va a dar 1, 0 y
0. Sería la diferencia de estos dos. El que sigue, el primero lo dejo igual, y el que sigue sería la diferencia. Esta diferencia sería 1, esta diferencia sería 0, y esta diferencia sería 1. El que sigue, aquí tengo 1, este pasa tal cual, la diferencia entre estos es 1, la diferencia entre estos es 1, y la diferencia entre estos es 1. Voy con el que sigue, el primero lo dejo tal cual, el que sigue sería 0 y 1, la diferencia es 1, aquí la diferencia es 1, y aquí la diferencia es 0. Entonces, observa la siguiente secuencia. Si yo observo el 7, y lo comparo con el 8, vamos a ver que estos tres elementos permanecen iguales y solo hubo un cambio de estado en este bit. Ahora voy entre 8 y 9, estos son iguales, este es igual y estos tres son iguales y solo hubo un cambio aquí. Si observo este y este, solo cambia este. Si observo este y este, solo cambia este. De tal manera que la secuencia Gray justamente se caracteriza porque solo hay una diferencia de un solo bit del anterior al siguiente. Ahora vamos con la parte del código ASCII. Entonces, cuando nosotros hablamos del código ASCII, estoy hablando, bueno, lo escribimos así. Y esta forma de representar un elemento surge de la siguiente idea. Si yo tengo, por ejemplo, un dispositivo digital y yo quiero compartir información contigo, entonces vamos a suponer que yo establezco cómo es el número de salida y yo te lo voy a mandar, pero tú necesitas saber cómo está conformado ese número que yo estoy generando con la finalidad de contabilizarlo apropiadamente. Es decir, el primer bit que te mando es el más significativo, es el menos significativo, los números que te estoy mandando, a cuántos bits los estoy representando. Entonces, justamente el código ASCII surge de la necesidad de uniformizar el intercambio de la información. Y entonces, ¿esto cómo va? Bueno, pues ASCII significa justamente American Society Code for Information Interchange, ¿sale? Entonces, la idea justamente es que el código ASCII uniformiza la representación no solo de los números, sino que ahora también de los caracteres. Como decíamos hace un momento, bueno, el código BCD es creado justamente para hacer un intercambio o representar un número dígito a dígito. Por ejemplo, dijimos, pues el BCD del 1, pues simplemente sería el mismo 1, pero con 3 ceros, ¿no? 0, 0, 0, 1, porque lo representamos a 4 bits. Pero con el código ASCII no. El código ASCII busca hacerlo más universal, y entonces no nada más intercambiamos números, sino que también intercambiamos caracteres. Entonces piensa en todos esos elementos que componen tu teclado, y cada tecla de tu teclado va a tener un elemento ASCII asociado. Únicamente los caracteres simples, no los caracteres especiales. Los caracteres especiales se conforman por dos elementos ASCII, pero de esos no vamos a hablar ahorita. Vamos a hablar únicamente de los elementos simples. Entonces, del código ASCII, pues en realidad no hay mucho que decir. Cada tecla o cada carácter tiene asociado un número específico en decimal y en binario. Por ejemplo, si yo quisiera representar la arroba está asociada con el número decimal 64, que si yo lo represento en binario sería justamente un 1 y tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. ¿Esto por qué? Porque en el código ASCII nosotros hacemos una representación a 8 bits, ¿sale? Entonces, si tú observas en tu teclado, tú podrías escribir Alt 64, y entonces justamente el elemento que debería de aparecer es la arroba, porque es el elemento que de acuerdo al estándar americano tiene relación. Entonces tú puedes observar aquí la tablita de todos los elementos ASCII. No es necesario memorizarla, simplemente es como información para consultar, y evidentemente pues tú podrás observar en esta tablita que nosotros vamos a tener un carácter, un número decimal asociado con un número binario conformado únicamente por 8 bits. Entonces, esos 8 bits que representan justamente un byte
van a estar representando ese carácter ASCII. Justamente cuando nosotros, por ejemplo, intercambiamos información en protocolo RS232, esa información se comparte a 8 bits. Igual que cuando se comparte información, por ejemplo, con protocolo I²C, se comparte información a 8 bits. Esto quiere decir que nosotros estamos enviando y recibiendo caracteres, ¿sale? No importa si yo te digo, ahí te va el número 7, pero ese número 7 viaja a manera de carácter porque está conformado de 8 bits. Entonces, con esto terminamos la parte de codificación. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos hasta la próxima.